Bienvenidos, llegó el momento de iniciar Mujer de Virtud, un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad que conllevan a una sociedad, dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo. Comenzamos ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Mujer en Virtud, aquí en la Ciudad de México, en cabina Jessy Cerón. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la educación en México. Y bueno, pues también vamos a darle un saludo a nuestro productor y director general, Mauricio Mendoza, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Así como también vamos a saludar a nuestros amigos que se conectan en vivo en este momento, y para aquellos que lo van a hacer posteriormente, les damos una cordial bienvenida. Recuerden que también nos pueden encontrar en los diferentes medios de Grupo Medios Mendoza, Twitter, Facebook, Instagram, Switch. Bueno, pues vamos a comenzar con este gran tema que la verdad es muy importante porque a veces no le damos la importancia que requiere. Y pues vamos a comenzar con ¿qué es la educación? Pues la educación básicamente pues es un proceso que va a facilitar el aprendizaje para adquirir conocimientos, habilidades, valores, creencias, hábitos de un grupo de personas que se van a transferir a otras personas. Obviamente esto puede ser a través de narración de cuentos, de discusión, de una enseñanza, de la formación con una investigación. Entonces, todo esto nos va a ir formando una educación. Para irnos un poquito en el principio de quién creó la educación en México, este fue José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un escritor, político, educador. Él impulsó la educación en México y él decía que pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante los demás, aún sin serlo, pero tal juicio nos alivia una carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlas. Y pues bueno, precisamente él es quien comenzó con esta cuestión de la educación, y posteriormente pues también el presidente que permitió la educación privada en México fue el presidente Adolfo López Mateos. En el año de 1958 anunció la puesta en marcha de una reforma escolar que culminaría con lo que se conoce como Plan de 11 años. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el primer motivo es de que planificar una educación para México para incorporar a todos los niños mexicanos a la escuela. Es por ello que principalmente comienzan con una educación preescolar, que es dura 3 añitos aquí en la Ciudad de México, posteriormente una primaria que dura 6 años, siguientes es una secundaria que son otros 3 años, y posteriormente pues después de la preparatoria, 3 añitos, una universidad, una carrera universitaria. Entonces, la educación privada en México está, algo que investigué en este tema, fíjense que les voy a comentar que la educación privada en México anteriormente, hace muchos, muchos años, que recibían los niños, era de carácter tanto religioso, se instruían los niños en la escritura, en la lectura, en las nociones básicas de los astros, imagínense, en la medición del tiempo, en la cuestión de la aritmética, en la historia, en la medicina, en la herbolaria, botánica y zoología. Obviamente, todos estos campos ahora pues se van resumiendo en las áreas, por ejemplo, cuando estudiaban aritmética, pues en las matemáticas, en la herbolaria, botánica y zoología, pues en la cuestión de la primaria con las ciencias naturales. Y, por ejemplo, igual zoología, historia, pues sigue siendo historia. Medición de movimiento de los astros, se puede clasificar en la materia que utilizan hoy como geografía. Entonces, en escritura, lectura, en la cuestión de español, gramática, ortografía. Entonces, anteriormente tenían estas áreas, estas materias que llevaban a cabo, y es muy importante y muy necesario conocerlos porque pues antes se les daba de otra forma, ¿no? Como que un poquito más específico cada punto, pero pues obviamente las épocas van cambiando y pues obviamente nos van dando más tanto materias,
como obviamente vamos avanzando en este día a día con todas estas situaciones que van cambiando y pues también no debemos descartar que tenemos una educación pública, así como en México tenemos una educación privada, también contamos con una educación pública en México y esta educación pública pues es una institución educativa que va a garantizar el derecho a la educación. Como todo ser humano tiene este derecho y es un elemento esencial de la vida, tanto para la vida social como humana. Esto va a promover la igualdad de oportunidades, la inclusión y el progreso. Entonces, es muy importante que ahora sí que todos los habitantes de la Ciudad de México tengan estos estudios, porque no solo es es un derecho humano que deben de tener todos los niños. Desafortunadamente, aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares hay muchos niños que no estudian porque pues obviamente son de bajos recursos y sus papás pues a veces piden a los hijos que les ayuden para poder llevar un sustento a su casa, poder llevar ingresos y a veces menosprecian que necesitan educación. Es muy importante, cada vemos en las calles a los niños vendiendo chicles, los vemos disfrazados de payasitos o ayudándole a los papás a limpiar parabrisas. Entonces es muy importante que recapitulemos y reflexionemos y apoyemos a nuestros hijos y sobre todo pues hacerles ver a todas esas personas que no les inculcan la educación a sus hijos, que deben de hacerlo. Es muy importante porque no solamente van a obtener un ingreso en ese momento, sino de que estudiar les va a abrir las puertas a muchas cosas para poder desarrollar, incluso para desarrollar no solo una profesión, sino pueden hacerse hábitos, pero sobre todo para un oficio se necesita saber ciertas cosas. Entonces, la educación es básica, primordial para todos. En algunos aspectos, pues bueno, es recomendable pues hacerles ver a estas personas, ¿no? Que tienen a sus niños en las calles o en los cruceros, hacerles ver de que pongan a estudiar a sus pequeños, chiquitos de 3 a 6 años, que es cuando van a cursar el kinder, posteriormente a los 6 añitos, que de 6 a 12 cursen su primaria, porque es muy importante todo este tipo de educación, no solo es más el conocimiento que van a tener y más enriquecedor, es una gran herencia el estudio que algo cuestiones meramente económicas, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí un mensajito, un saludito de nuestra amiga y compañera Deyanira Almanza, que nos comenta, saludos Jessy, buen tema de la educación de los niños y más que hay niños que no van a la escuela por cuestiones familiares. Muchas gracias, Deyanira hermosa. Pues sí, efectivamente, como comentamos, hay muchos niños, muchos adolescentes que igual, tanto los pequeñitos por sus papás ahora sí que los obligan, pues que es la verdad, los obligan a que estén apoyando en casa, trabajando para poder llevar ingreso, llevar dinero, llevar comida. Y obviamente, pues también los adolescentes que ya también dejan el estudio porque a veces por presión de los papás que no lo saben comprender o se sienten incomprendidos, a veces también es por las cuestiones de la adolescencia, ¿no? Que no checan bien o no calculan bien la forma en la que están viviendo, ¿no? Entonces deberían un poquito todos de reflexionar y apoyar, porque obviamente la educación no solamente es en la escuela, principalmente y básicamente la educación se da en la casa. Entonces, en la casa es donde papá, mamá le dan esa educación al niño. Lamentablemente, a veces, pues no son familias, se puede decir, funcionales, porque no existe el papá o no existe la mamá, o están con los abuelitos. Entonces, tratar de hacer conciencia a nivel general para que los niños estudien, tengan ese conocimiento. Como vemos, tenemos esta educación pública a la que todo el mundo tiene acceso y pues bueno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, Sheinbaum Pardo, ella comenta, dice, asegura que en su gobierno
pues no solo va a combatir la corrupción, sino también ni los privilegios, sino que también va a defender el derecho del pueblo a una educación pública y humanista. Ella comenta pues que recuerda sus orígenes en esta lucha social como integrante del movimiento de los rechazados en el Consejo Estudiantil Universitario y pues que ella se opuso, bueno, este consejo se opuso a la imposición de cuotas en la UNAM. Entonces dice Sheinbaum Pardo que destaca esto en la educación, que no va a ser solamente vista como una mercancía o un privilegio. Entonces, ella comenta que pues van a seguir defendiendo y fortaleciendo estos derechos del pueblo de México para que tengan un acceso a educación, acceso a salud y todo lo que signifique con los derechos. Entonces, pues obviamente pongamos, independientemente que las autoridades que nos rigen y todo, tengan esta visión que es muy buena, pues también que nosotros como papás, como familiares de estos chicos, les hagamos conciencia de que estudien, porque es muy, muy importante. Incluso hasta, como les comento, para hacer un oficio se necesita saber. Por ejemplo, mínimo, si van a vender chicles, pues saber de matemáticas, sumas, restas, divisiones, porque obviamente pues son necesarias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos comenta en este caso y en este punto nuestra prospecta a presidenta. Y bueno, pues también tenemos otro saludito que vamos a saludar a nuestra querida amiga Luz Chávez, que nos comenta: buenos días, Jessy, saluditos desde Jalisco. Es un tema muy amplio y que abarca muchos ámbitos. Que esperemos vaya mejorando. Así es, mi querida Luz, amiga. Muchas, muchas gracias, hermosa. Y sí, en efecto, ese es un tema muy amplio, muy extenso, porque abarca muchos rubros, tanto psicológicos, hablando de los papás con los hijos en la familia, que a veces desafortunadamente las familias tienen muchas cuestiones, muchas carencias. A veces el papá pues toma, a veces la mamá no está, se van los dos papás a trabajar o nada más hay un papá. Entonces, estas familias que antes eran, se podrá decir, funcionales o más hechas en el aspecto que había un papá, mamá y los hijos, pues ahora ya no es tanto, ¿no? O incluso a veces, pues, los hijos que, ya no desafortunadamente no tienen a ningún familiar, ni papá, mamá, tíos, ni nada, pues, a veces se encuentran en orfanatos, ¿no? Entonces, se sienten, pues, obviamente rechazados, no se sienten queridos, amados, y, pues, obviamente van decayendo, pues, también en adicciones, ¿no? Todo es un conjunto que se va conglomerando y se va aunando a que dices, bueno, desafortunadamente, pues, no podemos apoyar en todo, pero sí podemos poner un granito de arena para, por ejemplo, hay personas que yo la verdad a veces sí lo he comentado, sí, sí lo he hecho, y a veces, por ejemplo, que me encuentro algún niño ayudando, ¿no? Con las bolsas, le digo, sí, ayúdame, gracias, le doy algo de dinero, pero sí le hago o le echo hincapié de, oye, pero ¿por qué no estudias? O deberías estudiar, tratar como de motivarlo, no mucho porque pues digo también no sé, si esté cerca la mamá o qué sé yo, y me vayan también a decir, ¿no? ¿Tú por qué te metes, no? No es, tu hijo o no es asunto tuyo, ¿no? Pero, pues, no está de más poner ese granito de arena y poder apoyar a estos chicos, estos niños, a lo mejor, eh, pues sí, las mamás tienen mucha carencia, se quedan con tantos hijos y no pueden también trabajar o no hay suficientes estancias donde poder dejar a estos pequeños, pero es muy importante hacerles ver, hacerles hincapié que el estudio es básico, básico, básico y muy, muy necesario. Ningún dinero, aún así, aunque la gente gane la lotería y digan, ay, sí, ya me gané la lotería, y si no lo saben administrar, se les va a ir en un abrir y cerrar de ojos. El dinero no es garantía de felicidad, créanme. Entonces, es muy importante que podamos hacerle hincapié a toda la gente para que estudie. A veces en la escuela suele pasar, es muy común que dices, bueno, te dejan un libro y a veces uno lo lee porque tiene que leerlo, ¿no? Pero a veces si a un niño, sobre todo a los niños que les das un libro de caricaturas, de un cuento, ahorita que está de moda los superhéroes, Marvel, etcétera, que digas, toma, léelo, lee este cuento, lee esta revista de tus caricaturas o tu figura favorita. Ellos empiezan a adentrar en el mundo de la lectura y eso es súper, súper importante porque les va ayudando tanto para que tengan una mejor comprensión de lectura, para que puedan comprender
leer, aprender. Es muy importante la lectura. A veces compañeros o compañeras me dicen, oye, ¿cómo es que puedo mejorar la ortografía? Ah, pues muy fácil. Ponte a leer, no es mala onda, pero ponte a leer, porque cuando uno lee, va viendo las palabras, tanto uno aprende como palabras nuevas, porque a veces dices, híjole, esto es un sinónimo, pero yo no lo conocía, ¿no? O un antónimo. Entonces, hablando que los sinónimos, pues, son una palabra que dice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, coche, carro, o un antónimo que sería frío, calor, ¿no? Entonces, es muy importante en la lectura porque ahí vamos aprendiendo la ortografía, los acentos. Entonces, es muy padre porque puede pensarse o decirse muy fácil, ay, pues leer es leer X, ¿no? No, leer incluye o influye muchas cosas, como lo comento, ortografía, comprensión de lectura, sobre todo la comprensión, porque a veces, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Es muy diferente oír y escuchar, porque oír, pues podemos oír el ruido de los carros, la campana de la basura, la la campanita de quien vende tamales, ¿no? Pero escuchar ya es entender lo que estamos oyendo. Entonces, hay es muy importante detectar estas diferencias, ¿no? Muy, muy importante. Y, pues, bueno, en la actualidad, las escuelas particulares, pues, realmente son una mezcla, pues, de unos diversos grupos sociales, que estos manejan diferentes intereses, a veces por clase, por aspiración, por una movilidad social y una expectativa, esto se da una expectativa de una mejor calidad educativa. Pero ojo, no significa que una escuela privada te va a dar una mejor calidad educativa. Puede pensarse que sí, pero no, porque al final del día el estudiante es quien hace a la escuela. Un estudiante puede ser magnífico, de 10 excelencia, pero en una escuela pública. O viceversa, un chico que la verdad no le da a sus calificaciones, es perezoso, no le gusta estudiar, puede estar en una escuela pública. Entonces, realmente no garantiza que un estudiante, por estar en una escuela privada, va a ser el mejor estudiante a que esté en una escuela pública. Y esto lo vemos muy reflejado en nuestros profesionistas. Desafortunadamente, en México, la máxima casa de estudios, que es la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, que son estas principales universidades públicas, se puede decir, no les dan en el ámbito laboral, las empresas no les dan el nivel que tienen, porque son internacionalmente, la UNAM es de las, wow, las máxima casa de estudios. Que tú vayas al extranjero y digas, yo soy de la UNAM, wow, pásale, o sea, sí te hacemos tu entrevista, tus exámenes, como deben de ser. Desafortunadamente, aquí en la Ciudad de México no pasa así. Si vienen los egresados, los chicos profesionistas de una escuela privada, dicen, ah, sí, eres del TEC, de la Ibero, de la Anáhuac, de la Salle, pásale, ¿no? O sea, sí, eres de los primeros candidatos. Obviamente ya pasan su proceso de selección, que pues es, les hacen varios estudios. Uno de sus estudios psicoanalíticos para ver cómo piensan, cómo actúan, sus exámenes psicométricos, sus exámenes de habilidades para ver qué tanto saben de la materia con relación al puesto que están percibiendo. Entonces, todas estas cuestiones no, desafortunadamente, no apoyan en México a los chicos egresados del POL y de la UNAM, que son muy buenos estudiantes y deberían de darles ese apoyo porque a veces los chicos que salen de estas universidades tienen más conocimiento porque tienen más sed de hambre, más sed de crecer, más sed de ser una persona exitosa que a lo mejor un chico que pues ha tenido cierta comodidad económica que no le ha dado ese sentir o esa necesidad de decir, ay, pues sí, voy a trabajar porque necesito, voy a trabajar porque mi papá me lo manda, ¿no? O sea, voy a trabajar porque pues voy a seguir con el negocio de mi papá. Pues desafortunadamente a veces ese tipo de cuestiones el chico no las valora. Entonces, es muy importante hacerlos ver. No sé si recuerdan hace tiempo que salió una película de Nosotros los Nobles con el fallecido Gonzalo Vega, ese actor muy bueno, que precisamente se da cuenta de ello. Él lleva a sus hijos en un nivel muy cómodo, muy estándar, tienen donde comer, donde dormir, estudios, trabajo, porque el papá pues les dice, vamos a heredar ustedes mi empresa. Pero realmente los chavos no se dan cuenta de la vida que tienen, como que viven en una burbuja, en una
en una cuestión de la vida es rosa, a mí todo me dan el celular, me recargan, me hacen mi tarjeta de crédito, tengo dinero, no me preocupo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el papá se da cuenta de que sus hijos no están en la realidad, entonces es cuando dicen, bueno, se los estoy contando para las personas que no han visto esa película, se la recomiendo. Cuando el papá se da cuenta de ello, entonces dice, voy a fingir que me quedé sin dinero y vamos a vivir en una casa muy, pero muy modesta. Para los que no lo han visto, vean, está buenísima. Que incluso son 3 hijos, se tienen que ir les dice el papá, pues ni modo, se tienen que ir a trabajar porque no tenemos ni un peso. Entonces, uno de los chicos se va de microbusero, otro de los chicos se va, a trabajar en un banco de cajero, y la chica, pues, termina yendo de una mesera, pero en una cantina. Imagínense, una chica que, pues, eh, acostumbrada a andar en restaurantes y vestir súper chic y muy acá, pues, termina en un lugar, pues, muy, muy bajo y en una cantina donde, pues, las chicas se suponía que antes no eran meseras, o no hay meseras en cantinas mujeres. Entonces, sí sufre, pues, ahí como que un tipo acoso y que la miren feo, que la miren morbosamente. Entonces, todo esto se van dando cuenta los chavos el valor del dinero y que ellos han estudiado, ellos no valoraron estos estudios y se dedicaron pues a parrandear, ¿no? Prácticamente como bien parece, ¿no? Entonces, es súper importante, como les comento, bueno, para platicarles más a todos los que no han visto la peli, al final del día, pues ya los chavos valoran y revaloran todo el esfuerzo que su papá hizo por ellos y pues ya se toman en serio esta situación de valorar todo lo que tenían y lo que ahora no tienen, y dormir vil en el suelo o en un colchón feo. Entonces, ellos recapacitan y se vuelven humanos, porque antes, pues igual ni siquiera vean la vida tal cual es, ¿no? Se enamoran, tienen ahí sus amores, al final del día todos recapacitan, el papá les termina confesando pues que todo fue una pequeña broma para que los chicos recapacitaran y que vieran que la vida no es color de rosa, que a ellos les tocó esa suerte de que el papá pues trabajó y pudo darles esa educación, ese nivel de vida alto que tenían y que no lo valoraron y que ahora ya lo valoran. Entonces se dan cuenta de que es bueno esas oportunidades y al final del día, pues en un principio no valoran al papá, pero ya después no le quieren perdonar la cuestión de la broma, pero posteriormente la película termina pues con que obviamente perdonan al papá y cada quien con sus nuevas parejas que logran encontrar en este camino ya sentados y centrados en la realidad que realmente es, pues ya cambian su forma de ser y su perspectiva de la vida. Entonces, volvemos a esta situación de que la educación no solo se da en una institución, sino principalmente en esta casa y en la casa. Y pues también hay alguien quien regula a las universidades privadas en México y esta persona, no es persona, es una dirección, es una institución que se llama, es una Dirección General de Educación Superior Universitaria, que es quien regula las universidades privadas en México. Y pues bueno, si me ayuda a producción, porque por ahí vi que teníamos un saludito de nuestra compañera Yasluz, me parece. A ver, vamos a ver qué nos dice Yas. Dice Jessie, ¿y tú qué opinas de lo que dicen, perdón por la expresión, que la educación se mama? ¿Crees que es cierto? Sí, no lo quería comentar tal cual. Así es, mi querida Jazz. Yo pienso lo mismo. Se suena decir se suena feo la frase, pero es muy cierto. La educación se mama en casa. ¿Qué significa esto? Significa que, significa que tenemos que esta educación, como bien lo comenta la frase, se da en casa. En la casa es donde los papás le dicen a los hijos, sé obediente, ten valores, da las gracias, pide por favor, las cosas se piden de buena manera y no de mala manera, no se grita, no se hace ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que tengamos ese tipo de educación. Pero bueno, damos un breve corte y regresamos precisamente con ese tema, porque ese tema está muy bueno, de la educación se mama en casa, y volvemos del corte con este tema. Muchas gracias, volvemos, no le cambien. No te despegues, enseguida continuamos con más de Mujer de Virtud.
Llegó el momento de que abramos la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Corte. Para el Tribunal Electoral es muy importante proteger la intimidad e imagen de las niñas y los niños. Por ello, en 2017 emitió diversas sentencias para que los partidos políticos no lo utilicen como propaganda política sin la autorización de sus madres, padres, tutoras o tutores. Sentencias que cambian vidas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. Estamos de regreso en Mujer de Virtud. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Mujer de Virtud, aquí en cabina Jessy Cerón, y también le mandamos saludo a Mauricio Mendoza, que se encuentra ya en la ciudad de Guadalajara, nuestro productor y director general. Y también recuerden que estamos en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, Switch, y ahí nos pueden ver en todos los programas que tenemos. Y pues bueno, como les comentábamos, estábamos en este gran tema que nuestra querida amiga Jazz Luz nos decía, que efectivamente la educación se mama, no debemos de dejarle esta educación al tema de la escuela. ¿Por qué? Porque la educación, como bien lo comentábamos, desde un principio, la educación, por ejemplo, los papás deben de retomar esta cuestión de, por ejemplo, decirle al niño, di las gracias, di por favor, da las gracias, siéntate bien. Tiene este tipo de educación que hoy en día se ha perdido, desafortunadamente, son valores que debemos de retomar porque es un todo, no nada más es una cuestión de estudio, no, es un todo. Si uno es un buen chico, un buen estudiante, va a obtener muy buenas cuestiones, no solamente en el ámbito no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito personal, porque una empresa va a ver no solamente unas calificaciones, un empresario va a querer a una persona que realmente no solo tenga el conocimiento, sino tenga ese valor, esa integridad como persona para poderle confiar el cargo que le esté dando. Porque imagínense un ejemplo que a lo mejor quieran una persona para presupuestos, contabilidad. Entonces, eso no le va a ayudar, no le va a ayudar a la persona si de entrada su forma de hablar, su comportamiento se ve, porque eso ya lo tienen muy estudiado en las empresas, los psicólogos que son los reclutadores, tienen sus reclutadores de personal, ellos estudian precisamente el comportamiento humano, la forma en la que mueven las manos, la mirada de los ojos, su vestimenta, cómo se sientan, si cruzan las piernas, si están cruzados de brazos, todos estos detalles que se le llama, ay, se me fue la palabra. Bueno, es un, ¿cómo se llama? Se le llama, bueno, ahorita les comento cómo se llama. Pero toda esta imagen y todas estas posturas que tienen las personas postulantes, entonces lo que ven los psicólogos precisamente es ver cómo es este comportamiento, si es apto o no para poder contratarlo. Entonces, si una persona se ve que realmente, aparte de la percepción, con los estudios psicométricos, corroboran, cotejan que realmente es una persona apta para el puesto, no solamente en cuestiones educativos, de si sabe el puesto, si sabe presupuesto, si sabe contabilidad, etcétera, va a ver que si realmente, ¿cómo se llama? Que si realmente está en la cuestión de que sí sabe, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que los papás hagan esta cuestión de la educación de los niños, porque, como les comento, no solo para la vida educativa, sino para relacionarse con otras personas, que les enseñen todo este tipo de educación que últimamente se ha perdido. No quiero con esto decir que en la actualidad, con tanta modernidad y tantas cosas, hayamos perdido esta cuestión
de valores y eso. Pero simplemente, a veces, pues simplemente en la vestimenta, ¿no? ¿Cuántos chicos vemos en la calle con el pantalón a medio trasero y enseñando ahí la marca del calzón, ¿no? Literal. Entonces, ese tipo de cosas que últimamente se han perdido y que dices, bueno, para un trabajo, pues ya tienes que ir con una vestimenta, pues más formal, depende al trabajo que vas. Si vas a una oficina, pues tienes que ir con una vestimenta, un pantalón, un saco o una falda. Y obviamente, pues si vas a la mejor a pedir en plan una pizzería o un lugar de bebidas de café, pues vas un poco más sport, puedes ir de jeans, playerita, pero obviamente, pues no jeans ahí todos rotos, ¿no? Porque pues ahí habla de ti la persona, ¿no? Entonces, obviamente darle dando estos valores a los chicos, porque pues como les comento, no, no solamente es esta educación. Muchas personas tienen esa idea errónea de que la educación, yo lo mando a la escuela para que eduquen a mi hijo. No, te lo van a educar en la cuestión de libros, de letrado, de saber matemáticas, de saber español, de saber geografía, pero no te lo van a educar en la cuestión de que sea un niño grosero, que sea un niño contestón, que sea un niño gritón. Todo este tipo de cuestiones, esas se dan en casa. Entonces, súper, súper importante que tengan también esta cuestión de que le digan a los niños, ¿no? De que realmente desde pequeñitos, porque desde pequeñitos uno puede pensar, dice, es un, ¿cómo se llama? Es un niño. Mucha gente piensa y dice, es un niño, el que va a entender, el que va a saber, ya que esté más grande, ya que incluso desde que el niño está en el vientre materno, ya entiende y ya sabe. ¿Por qué? Porque todo esto recibe y percibe el bebé desde que está en el vientre materno. O sea, imagínense desde dónde viene la cuestión de que el niño ya sabe, ¿no? Es muy, muy importante esta cuestión. Entonces, es muy, muy importante que sepan los pequeños desde siempre, ¿no? Desde el seno materno ya empiezan a recibir. Por eso hay muchas cuestiones de que hoy en día, tantos estudios que se han realizado gracias a las tecnología y todo esto, que comentan que dicen, bueno, ¿cuál música clásica a los niños? Eso los ayuda a relajarse, a estar bien, porque a veces están en un ámbito donde está todo pues estresado, el papá, la mamá y todo, pues obviamente todo esto le va a influir al bebé, aunque está en el vientre materno. Entonces es súper importante. Tenemos otro mensajito de nuestra amiga Jazz Luz y vamos a leerlo. Y dice, veamos. Dice mi querida amiga Jazz Luz, dice, también ahí entramos en dilema de que para lo que para uno está mal, para otros está bien, como la quinceañera que hizo su baile de perreo, sí, para ellos estuvo bien, para eso estuvo bien, pero para la mayoría no. Dice, ¿cómo podemos dar o enseñar algo que no tuvimos? Pues yo pienso que principalmente es recurrir a estas cuestiones en primera, pues cada quien tenemos diferentes religiones, entonces en primera abocarnos a ello y pedir y decir, a ver, al que tú creas, a Dios, a Jehová, a Alá, al universo, dame esa sabiduría y ese entendimiento para poder educar a mis hijos de la mejor manera, primeramente, ¿no? Y segunda, no solamente, hoy en día tenemos el internet y el internet en todas partes. Yo recuerdo en antaño que pues ni siquiera cuando estudiaba teníamos un internet, porque pues no existía en nuestros tiempos, bueno, por lo menos en mis tiempos. Para ir a buscar información teníamos que ir a una biblioteca, o sea, imagínense, trasladarse a una biblioteca, calcular el tiempo de que no te fueran a cerrar la biblioteca y ponerte a leer un libro de lo que tú querías o de tu interés y de ahí trasladarte a tu casa. Entonces, tenemos que aprovechar estas cuestiones de la tecnología, porque hoy en día, incluso en nuestro teléfono, tenemos el internet y podemos investigar, tanto como papás como mamás. Incluso también los niños, ¿no? Podemos investigar. A ver, vamos a investigar sobre el tema de cómo educar a los hijos. Los papás no nacemos con un guía, un manual que quisiéramos de cómo ser papás, de cómo educar a nuestros hijos. Eso estaría genial que existiera, pero aún no existe. Existen así como guías o como sugerencias
pero desafortunadamente, como todos los seres humanos somos distintos, nadie es igual, pues no podemos seguir una receta de cocina, ¿no? Porque incluso una receta de cocina a todos les va a salir diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor para algunos una pizca de sal, pues es nada más 2 deditos y un puñito, y para otros pueden ser 3 dedos, un puñito de sal. Entonces, cada quien lo ve desde perspectiva distinta. Pero lo que sí podemos hacer es investigar, como les comento, en Internet hay muchos lugares, no solo páginas que obviamente no se vayan a Wikipedia, por favor, vayan a otras opciones o incluso bajen libros, véanlos en PDF. Hoy en día casi todo está en PDF en los libros o incluso en audiolibros, porque a veces no tenemos el tiempo de ponernos a leer, en audiolibros, escucharlos para ver cómo manejar a nuestros hijos, porque depende de cada etapa de los hijos, es cómo hay que hablarles. Como les comentaba, desde el vientre materno los niños escuchan, saben quién los quiere, quién no, aprenden a identificar la voz de papá, de mamá cuando les habla uno en el vientre. Cuando nacen, ni se diga, ya empiezan a reconocer y voltean cuando les habla papá o mamá. Entonces, empiezan a aprender desde el vientre materno. Obviamente, si a un bebé en el vientre le empiezas a hablar de cosas o a lo mejor de pintura o a lo mejor simplemente contarles un cuento, ya los estás motivando y estimulando para que sean niños de bien. Cuando crecen, cuando son bebitos, es muy importante. Fíjense que yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba embarazada, me regalaron un libro de precisamente de cómo educar a tu bebé. Y pues uno como primeriza tiene los nervios al por mayor. Entonces, pues me puse a leer ese libro y a mí me cayó en cuenta, fue así como un despertar que dije, wow, voy a crear y a educar y construir una vida. No es construir o cuidar una plantita, una mascota, un perro, un gato. No, una vida. Una vida es muy importante. Entonces, ahí decía que cada momento de la etapa del niño hay que decirle lo que es a su nivel. Ejemplo, cuando es un bebito, decirle, ¿sabes qué? Te voy a bañar en este momento, te voy a meter a la tina, vas a sentir el agua, te voy a tallar con tu esponjita, con tu jabón. Todo eso, aunque a veces puede parecer un poco ridículo, dices, ¿cómo le voy a decir esto al bebé, no? No, háganlo. ¿Por qué? Porque al niño, al bebé, para eso todo es nuevo. Él estaba bien nutrido, bien calientito, no tenía frío en el vientre materno, pero una vez que sale al exterior va a padecer hambre, sed, frío, cuando uno no lo cambia del baño. Entonces, son experiencias que el niño va adquiriendo y son cosas nuevas. Entonces, es muy importante que desde bebito le comente, ¿sabes qué? Va a pasar esto, lo baño, ahora te estoy vistiendo, te estoy poniendo tu camiseta, te estoy poniendo tu playerita, tu pantalón, tu pañalito, tus zapatitos, que tú le vayas explicando cosa por cosa, el niño va a entender y sabe, entiende, porque muchas veces pensamos, o sobre todo las mamás o las abuelitas, ay, ¿cómo le dices eso al niño? El niño no entiende. No, claro, entiende, y háganlo, por favor, es un buen consejo. Y no lo digo yo, lo dicen los libros. Entonces, es muy importante que en cada etapa del niño le vayas explicando. A veces uno como adulto dice, ya que el niño empieza a caminar y a correr, ay, no corras, te vas a caer, no te pegues, te vas a pegar, esto, pero dile el por qué, o sea, no corras por qué. Ah, ok, no quiero que corras alrededor de la mesa del comedor, porque la mesa tiene unos filos que son de vidrio y si te pegas te vas a lastimar y te va a salir sangre. O, por ejemplo, eh, ten cuidado de que vayas corriendo en el pasto. ¿Por qué? Porque te puedes caer, hay pura tierra y te puedes lastimar tus rodillas. Si quieres hacerlo, hazlo, pero ten precaución. Entonces, pareciera como un poco burdo decirles paso por paso, pero es muy necesario y es muy, de verdad, recomendable. Inténtalo hacer con sus hijos, porque sí funciona y es muy eficaz. Cuando el niño va creciendo, igual, a ver, prepararlo desde chiquito, desde que va a su kinder, decirle, ¿sabes qué? Mañana vas a ir a entrar a una escuela nueva donde ya fuimos a inscribirte, aquí vas a estar, porque muchos niños padecen eso, ¿no? Cuando entran al kinder, ese desapego de los papás, de la mamá, del tío, de la abuelita que no está cuidando, desapegarse de esa persona, de esa familia, es muy duro, porque dice, piensan que lo van a abandonar ahí y no,
Entonces explicarles, ¿sabes qué? No te voy a abandonar, voy a venir por ti en unas 2, 3 horas o a la 1, a las 2, el horario que tengan, voy a venir por ti, tú te vas a estar aquí, vas a conocer nuevos amiguitos, vas a tener una maestra, te van a enseñar a colorear, a dibujar, vas a jugar, correr, brincar. Entonces, si uno les va explicando todo esto, repito, puede sonar muy trillado, muy burdo decirle todo esto, pero es muy necesario para los niños. Eso les va a dar confianza en sí mismos, confianza y seguridad, que es muy importante que la tengan desde pequeñitos. Entonces, obviamente, conforme va creciendo el niño, va teniendo esa fuerza y esa madurez y va a crecer y va a ser un niño o una niña de bien en el sentido de que va a ser seguro, va a estar motivado, va a decir, ok, mi mamá me dijo que va a venir y aquí está. Algo muy importante, es muy necesario lo que le digas a tu hijo o hija, cumplírselos. ¿Por qué? Porque pasa mucho en la adolescencia, sobre todo, que les dicen, si llegas tarde ya no te vuelvo a dejar salir, que vayas a la fiesta. Pues la niña o el niño llegan tarde y ¿qué creen? Al siguiente fin les vuelven a dar permiso para ir a la fiesta. Ya fin que mi mamá o mi papá no me dice nada, o sí, me regaña, pero me deja ir otra vez. No. Entonces, pensar muy bien como papá o mamá, porque a veces estamos como molestos por el momento, pero hacer una pausa y reflexionar y decir, a ver, efectivamente, tengo que pensar lo que le voy a decir a mi hijo. Entonces, si le digo, el próximo permiso no lo vas a tener, cumplírselo, así te duele hasta el alma, porque solamente así el niño o niña va a aprender a saber que hay reglas que tiene que cumplir y ser una persona hecha y derecha. Y que como en antaño la palabra vale y vale más que a veces una firma. En antaño, en años atrás, así era. Lo que uno decía, la palabra valía. Entonces, valía más que mil cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que en cada momento le cumplas al niño. Si le dices, si no acabas tu tarea, no te compro el dulce o no te doy tu postre, no se lo des. Por eso es muy importante saber qué es lo que le vas a decir, ¿no? Entonces, si tú le dices, pues no hay postre, ni modo, o no te compro nada saliendo fuera de la escuela, cumplírselo. Así el niño te patalee, te haga un drama allá fuera de la escuela. Y lo peor que podemos hacer a los niños, sobre todo, es pegarles. No, no hay que pegarles y mucho menos gritarles o insultarlos en frente de la gente. Es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces los niños se van a sentir exhibidos y ya no van a poder, ya no van a sentir esa seguridad de papá o mamá, tío, abuelito, quien esté con ellos, quien les haya hecho sentir ese malestar. Como bien dicen, la ropa sucia se lava en casa. Si me hizo el berrinche, ok, vámonos, mijito, mijita, la agarras de la manita y vámonos. Aunque esté llorando, ni modo, lo siento, yo te dije que iba a hacer esto y esto va a ser. Entonces, ya llegando a casa, a ver, platicando tranquilamente, sin agredir, sin gritar, sin pegar. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué pasó? Yo quería el dulce. Ok. Pero yo te dije que no te iba a comprar el dulce porque desobedeciste. Sí. Ok. Entonces, para la siguiente vas a obedecer para que ya puedas tener el dulce o vayas a tener el premio que estés acostumbrado a darle, ¿no? O un premio o un regalo o lo que tú le hayas querido dar, ¿no? Con esto no estoy diciendo que obviamente va a ser una cuestión de chantaje, ¿no? De que, me das y yo te doy. No, no, no. Simple y sencillamente puedes darle un premio o simplemente con esta cuestión de, tuviste, ahora sí te dije que te iba a dar tu postre y tienes tu postre, pero como te portaste mal, te lo voy a retirar en esta ocasión. Porque también no se vale de que, pues sí, nada más porque ya me porté bien, ahora sí ya me vas a atender o que caigan en ese chantaje, ¿no? Que no caigan en eso, sino simple y sencillamente se tienen que portar bien, tienen que obedecer a los papás de buena manera. Entonces, poco a poco, desde pequeñitos, irlos forjando. A veces los adolescentes, sí, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque precisamente la adolescencia, ¿no? Adolecen, padecen de, ¿no? Entonces, es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros, a lo mejor si empezamos desde pequeñitos a hablar con ellos, a tener esa comunicación, va a ser un poco más fácil poderlos manejar en la adolescencia. Pero si no tuvimos esa comunicación de pequeños porque descubrimos tarde este tipo de comunicación y hablar con ellos en la adolescencia, no es difícil. Sí es complicado, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque podemos llegar y empezar no solamente diciéndoles el típico, ¿cómo te fue? Y el niño o niña, bien.
No, o sea, tratar de hacerle comunicación, conversación, de, oye, mira, hace mucho no veo a tu amiguito, sigue contigo en la escuela, ¿cómo le ha ido? Entonces, poco a poco, esa plática va a hacer que el niño o niña te quiera platicar y ya vas a tener comunicación con él o ella. Es muy importante que cuando ya tengamos esta atención de tu hijo o hija, dejes que se explaye, dejes que hable todo lo que quiera. ¿Por qué? A veces como papás cometemos el error de que, sí, por cierto, te está contando algo y tú ya lo interrumpiste. Y en lo que tú dijiste tu comentario, como le cortaste esa comunicación y están en esa etapa de adolescencia, dicen, bueno, ya, me callo y ya no platico más. Y cuando quieres retomar todo el tema, bueno, sígueme contando. No, ya me voy, ya tengo cosas que hacer, ya me voy a ocupar, ya me voy a estudiar, a hacer la tarea, etcétera. Entonces, es muy importante porque están en ese momento de que no saben, no son ni niños, porque ya pasaron la niñez, no son adultos, porque obviamente pues todavía no están, y entonces están en ese inter, ¿no? Sus hormonas están así como cambiando, no saben, están en ese inter de que no saben si qué soy, nadie me comprende, mis papás ya no me hacen caso, entonces están en ese inter, pero no es en sí por ellos, sino por estos cambios hormonales que van sufriendo, que van cambiando, y pues obviamente los amiguitos pues también influyen, ¿no? Para ver cómo se van conformando, ¿no? Entonces, es muy importante en cada etapa de la vida del niño que ustedes hablen con ellos, les comenten lo que debe de ser, lo que es bueno, lo que es malo. Uno como papá sabe qué es bueno y qué es malo, definitivo. Ahí no necesitamos una guía, ¿no? O sea, sabemos como seres humanos qué es bueno, qué es malo. Entonces, dirigir a nuestros hijos por el buen camino y también no poner en ellos nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dijimos, ay, yo quería ser abogada, pues ahora que mi hijo sea abogado o mi hija. No. Si el niño, bueno, joven o chica o jovencita, si ya uno ve con tantos estudios que hay ahora, de estudios para ver qué tipo de más bien, ¿qué tipo de habilidades tienes para cierta carrera ya cuando ya estás en prepa y vas a pasar a una universidad? Te hacen un examen de conocimientos para ver para qué eres más apto. Entonces, es muy importante que tú siempre mantengas lo que tú querías, ¿no? Tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Si no los cumpliste, sorry con la pena, pero no puedes poner tu expectativa en tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces los vas a traumar de por vida. Y tú como papá, mamá, tío, abuelita, tú lo que quieres para tus niño, sobrino, nieto, es lo mejor para ellos. Entonces, déjalo que escoja la carrera para lo que es apto y lo que le gusta, porque así va a ser una persona feliz. Al final del día, venimos a este mundo a ser felices. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir y no nos vamos a llevar ni los carros, ni el dinero, ni tu casa, nada que hayas construido. Qué padre que lo puedas construir, qué bonito que lo puedas disfrutar, qué padre que puedas viajar, pero al final del día nos llevamos solamente experiencias, no nos llevamos cosas materiales. Entonces, es muy importante que aprendan nuestros hijos en todo este aspecto a ser mejores personas. Si no lo logramos, si no tuvimos la educación en preescolar, en primaria, en secundaria, en la licenciatura y nuestros hijos a lo mejor ya son unos adultos, igual tratar de acercarnos a ellos y decirles, hablando, como bien dice el dicho, hablando se entiende la gente. Y sí, simplemente hablando y entablando esta comunicación, pero una comunicación efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Una comunicación de que no grites, de que no agredas a tu hijo o hija, que digas, ay, por no estudiar medicina hubiera sido un buen médico y ahora eres un carpintero. No, o sea, simplemente el chico decidió eso y nunca es tarde para cambiar ni de profesión ni de oficio. Yo lo que siempre comento de que si no estás bien en donde estás, muévete, cámbiate, porque no estás aquí en la vida, en la tierra, para ser triste, para ser infeliz, no, al contrario, estás para ser feliz y a veces, o la mayoría de las veces, todos tenemos un propósito en la vida que a veces no lo identificamos y podemos también ayudar a otras personas, no solamente para nosotros mismos. Entonces, también es padre que si nosotros recibimos, gracias a Dios o a quien quieras, una buena educación, recibiste una buena, no solo educación, me refiero a nivel intelectual, sino en tu casa,
puedes ayudar a otras personas para que sean mejores. Y así, pues obviamente vayamos progresando, no solo como ciudad, como país, entonces podamos ser un mundo mucho, mucho mejor. Pues bueno, ya estamos a punto de terminar este gran programa que tuvimos hoy. Nos falta mucho, mucho por abarcar este tema porque la educación es muy, muy amplia. Pero bueno, yo les quiero agradecer mucho y ahí en la cajita de comentarios pónganos qué les pareció el programa, les gustó, qué les gustó o qué les gustaría que otros puntos tocáramos o qué otros temas quisieran que tocáramos. Nosotros estamos abiertos a todas las opciones. Ya saben que este es su programa Mujer de Virtud y tenemos afortunadamente la amplia carta de hablar de cualquier tipo de tema. Y también podemos tener a cualquier tipo de invitados, como ya lo han visto. Hemos tenido abogados, contadores, psicólogos, maestros, en fin, hemos tenido afortunadamente una gran cantidad de gente que nos ha apoyado y nos ha vislumbrado las cosas desde otra perspectiva. Y pues bueno, yo les quiero agradecer mucho. Estamos en su programa Mujer de Virtud completamente en vivo y pues les agradezco mucho. Estuvo aquí con ustedes en cabina Jessy Cerón desde la Ciudad de México. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Mujer de Virtud. Te esperamos en la siguiente emisión. Hasta